Hola a todas y a todos, este es el curso de Física General. En este último video vamos a hablar sobre fenómenos eléctricos dentro del cuerpo humano. Para iniciar, vamos a hablar sobre el concepto de carga eléctrica. Una carga eléctrica que vamos a indicar con la letra Q es una propiedad intrínseca de la materia que se manifiesta mediante la interacción de las partículas. Existen dos tipos de carga, la negativa y la positiva. Estas tienen reglas para interactuar. Cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Las unidades correctas del psi para la carga son los coulomb. Ahora hablemos del campo eléctrico. Un campo eléctrico que vamos a representar con la letra E, con una flechita porque el campo es un vector, es una parte del espacio donde una partícula con carga puede interactuar con otras sin necesidad de tocarlas. Esto es parecido, por ejemplo, al campo gravitacional, los campos gravitacionales que provocan las partículas con masa. Bueno, a diferencia del caso gravitacional, en el caso eléctrico, vamos a ver tanto repulsión como atracción. Eso es como si, por ejemplo, en ocasiones la Tierra, en vez de atraernos, a hacernos caer, nos hiciera volar. Bueno, los campos eléctricos son campos vectoriales y pueden ser representados mediante esta manera, con flechitas que salen del espacio. Vamos a decir que entran a las cargas negativas y salen de las cargas negativas. Estas también se conocen como líneas de campo. Aquí las podemos ver también. Eh, Estas líneas indican la fuerza con la que atraen las cargas a otras cargas, o repelen en su caso. En, en el caso, bueno, que tengamos dos cargas en diferentes lados, vamos a ver que las partículas van a interactuar con las dos al mismo tiempo. Y entonces, lo que podemos hacer para saber cómo van a interactuar es ver estas líneas de campo y sumarlas. Bueno, ahorita no lo voy a explicar cómo se suman, pero hay una manera. eh, es básicamente sumar vectores como hemos hecho antes. Y bueno, lo que obtenemos son cosas de este tipo. Aquí podemos ver que hay una carga muy grande positiva, indicado porque es muy grande, y una negativa, muy pequeña. Y entonces sumadas las dos, pues dan esta forma del campo, de las líneas de campo. Bueno, ahora hablemos de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb lo que nos dice es como es una manera de calcular la fuerza con la que las partículas se atraen y se repelen entre sí. Entonces, esta es una fuerza vectorial. Y eso es porque las fuerzas dependen de qué tan fuerte me va a traer una partícula a otra, depende de dónde esté. Si está muy cerca va a traer con mucha fuerza, si está muy lejos va a traer con poca fuerza. Y eso lo representamos con el inverso del radio, que como sabemos es un vector y es lo que le da la característica vectorial a la fuerza de Coulomb. Bueno, depende de las cargas y de una constante, que ahora no voy a hablar. Y bueno, la fuerza de Coulomb pues es en newtons. Y bueno, la constante pues ahí tiene newton, coulombs y metros cuadrados para quitarse este. Bueno, algo importante en la ley de Coulomb es que depende de los signos y, y nos va a decir si atraen y repelen dependiendo del signo que tenga. Si es positivo, la fuerza va a ser repulsiva, como en este caso, en el de arriba. Y si es negativa, va a ser atractiva, como en el caso de abajo, la partícula roja y la azul. Ahora bien, ¿cómo vamos a obtener eh, ese signo? Pues fácilmente. Lo que vamos a hacer es ver, por ejemplo, en este caso, esta es positiva y positiva nos va a dar algo positivo. Positivo por positivo da algo positivo. En cambio aquí, positivo por negativo va a dar algo negativo. Y bueno, lo que dije anteriormente, las cargas opuestas se atraen y las cargas iguales, perdón, se repelen y las cargas diferentes se atraen. Aquí tenemos cargas iguales, se van a repeler, porque pues igual aunque fuera aquí menos por menos, algo daría algo positivo, sería una fuerza repulsiva. Y en cambio, cuando son diferentes, positivo por negativo, se va a hacer una fuerza atractiva porque va a haber un signo menos. Bueno, entonces sí tiene sentido lo que estamos diciendo porque nos sale con lo que conocemos. Ahora, algo importante para el campo eléctrico es algo conocido como la ley de Gauss. Esta básicamente, bueno, esta tiene esta forma rara que es la integral de superficie y que es igual a la carga sobre una constante, que ahorita no tiene sentido hablar. Bueno, ¿qué nos dice esta ley? Que básicamente si agarramos las líneas de campo y bueno,
agarramos una región del espacio donde hay líneas de campo y la encerramos por una superficie, le llamamos una superficie gaussiana, puede ser por ejemplo una esfera. Aquí lo que vemos es algo como cortado. Y bueno, si vemos las líneas que salen y las que entran a esta región del espacio, a este volumen gaussiano, eh, van, van a ser iguales a la carga. Podemos visualizar esto como, por ejemplo, si tenemos un globo que vamos inflando poco a poco. eh, si lo inflamos poquito primero y vemos cuánto globo hay, pues es lo mismo que si inflamos más el globo y volvemos a ver qué tanto de globo hay, no va a cambiar. Piensen algo así como que van inflando la carga y así va ocupando más espacio. Entonces estas líneas lo que representan es eh, como el, como el volumen que ocupa la carga. Bueno, nada, resultado algo obvio es que, pues si no hay cargas, entonces va a haber tantas líneas que entran como y van a ser el número de líneas que entran van a ser igual al número que salen. Y nos va a dar que no hay de forma neta no hay líneas entrando ni saliendo. Bueno, hablemos ahora de energía eléctrica. Al igual que antes, tenemos energía cinética, como cuando las cargas se mueven, y potencial. Esta última es la que más nos interesa, aunque no la vamos a trabajar de manera distinta, la vamos a manejar de manera distinta a lo que lo hicimos antes. Pensemos que una partícula sometida en un campo va a moverse por lo que tiene energía potencial. Sin embargo, ahora vamos a pensar esa energía potencial por unidad de carga. Así lo que obtenemos es una especie de energía de energía potencial, perdón, del campo eléctrico. A eso lo vamos a llamar carga potencia, le llamamos potencial eléctrico y sus unidades van a ser los volts. Entonces tenemos una carga aquí, un campo eléctrico y una carga que llamamos una carga de prueba y vamos a ver cómo se mueve. Eso, bueno, pensando en cuánta energía se está gastando esa partícula, no la que se gastará, no que se está gastando en el momento, sino la que se gastará, eso es la energía con lo que nos referimos al potencial eléctrico. Eh, bueno, algunos materiales tienen la capacidad para guardar esa energía eléctrica de esta manera, y a esta habilidad la vamos a llamar capacitancia, cuyas unidades son los faradios. Existen componentes eléctricos llamados capacitores, los cuales tienen la propiedad de tener capacitancias ya definidas. Estos están construidos con, con materiales dieléctricos. Bueno, quizás hemos escuchado hablar de conductores y aislantes eléctricos, y ya más o menos tenemos una idea clara de cada uno de ellos. Pues un dieléctrico es el nombre más formal de lo que llamamos aislantes eléctricos. Bueno, ya que estamos hablando de conductores eléctricos, vamos a hablar de cargas que pueden moverse. Pues bueno, una carga en movimiento da origen a una corriente eléctrica y sus unidades de la corriente eléctrica son los amperios. La forma más sencilla de producir una corriente eléctrica es con una diferencia de potencial. Para visualizar esto, pensemos en la corriente eléctrica como un fluido, pensemos en el agua. El agua que se está moviendo entre dos puntos con distinta altura. Por ejemplo, de un tinaco a la llave de paso. Bueno, en este caso la diferencia de potencial sería algo similar a la diferencia de altura. Entonces, en vez de tener agua que se está moviendo, vamos a tener partículas cargadas que se están moviendo y en vez de a diferente altura vamos a ver una diferencia de potencial y así se mueve. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en caso de partículas cargadas positivamente que se muevan de un lado y negativos que se muevan para el otro. Ahora, bueno, vamos a seguir con esta idea del fluido que se está moviendo entre dos puntos. Bueno, a veces, normalmente en estos casos tenemos que en la manguera donde se mueve el agua puede haber fugas. Y pues no toda la corriente del agua va a llegar de un punto a otro. Bueno, algo parecido va a pasar siempre en la corriente eléctrica. Pues al pasar por un cable, el material del cable se va a poner a la carga eléctrica y no va a dejar pasar toda la corriente eléctrica. Bueno, pues a esta propiedad de los materiales le llamamos resistencia eléctrica y de una manera similar a que vimos en la capacitancia, también existen componentes eléctricos que vamos a llamar resistores, que son como estos, que de los que conocemos su resistencia más o menos exacta. Bueno, algo que conjunta la corriente eléctrica,
la diferencia de potencial y la resistencia eléctrica es algo conocido como la ley de Ohm. Entonces nos dice que la intensidad de la corriente eléctrica va a ser igual a la diferencia de potencial entre la resistencia. Bueno, aquí vamos a ver otra metáfora para entenderlo un poco. Imaginen que llegan a una fiesta y están muy sedientos y que en la mesa ven refresco, agua, lo que quieran tomar. El problema es que tienen que pasar por todos los bailarines que están alrededor de la mesa y que no los dejan pasar. Bueno, pues esas ganas de que tengan para beber es algo parecido al potencial eléctrico, a la diferencia de potencial. El que tanto se pongan las personas que rodean la mesa va a ser la resistencia. Y que tanta energía le metan al asunto para poder pasar a la mesa va a ser la intensidad de corriente eléctrica. Entonces, por ejemplo, pongamos el caso de que casi no tengan sed, que la diferencia de potencial son muy pequeña. En ese caso, pues, eh, 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 esto nos dice que pues no le van a meter muchas ganas realmente, porque esto va a ser muy pequeñito, entonces eso también va a ser pequeñito. Ahora, pongamos el caso de que en cambio si tienen mucha sed, se están muriendo de la sed, entonces ¿qué van a hacer? Pues van a pasar como puedan, ¿no? Van a tener una gran diferencia de potencial y van a meter mucha energía, mucha intensidad de corriente eléctrica. Entonces van a pasar como con mucha fuerza. Van empujando a quien deban empujar para que puedan pasar. Pero ahora imaginemos que en vez de que tengan personas normales alrededor de la mesa, tienen jugadores de americano. En este caso, pues la resistencia va a ser muy grande. Entonces, aunque metan mucho voltaje o tengan muchas ganas de tomar, de saciar su sed, pues no van a, la intensidad de corriente eléctrica va a ser muy pequeña también. Entonces, eso es lo que pasa con los cables en general. Si tenemos mucha resistencia, va a pasar poca intensidad de corriente eléctrica. Pero si tenemos poco voltaje va a pasar lo mismo, va a pasar mucha intensidad de corriente eléctrica. Muy poca, perdón. Pero si tenemos el caso de que tenemos una gran diferencia de potencial, va a pasar mucha corriente eléctrica. Y la resistencia, si la resistencia es pequeña, va a pasar lo mismo, va a pasar mucha corriente eléctrica. Entonces, visualicen así la ley de Ohm. La, si el voltaje es grande, también la intensidad. Si la resistencia es pequeña, el voltaje es grande. Si la intensidad de corriente, perdón, es grande. Pero si el voltaje es pequeño, la intensidad de corriente es pequeña. Y si la resistencia es grande, la intensidad si la resistencia es grande, la intensidad es pequeña. Ahora hablemos de los tipos de corriente eléctrica. Bueno, hay dos tipos de corriente, la continua o directa y la alterna. Bueno, la corriente continua, lo que tenemos es que las partículas cargadas se van a mover hacia una misma dirección siempre. En cambio, en la corriente alterna, en algún punto van a ir en una dirección y luego en otro momento, perdón, van a ir a otra dirección distinta. Entonces, es la diferencia entre una y el otro. Bueno, un ejemplo de corriente continua son las baterías, por ejemplo, la del celular o las que le ponemos a los controles remotos, etcétera. Y un ejemplo de corriente alterna son la corriente que tomamos del tomacorrientes de los enchufes de la casa. Bueno, algo interesante es que los aparatos como las televisiones, los estéreos, la licuadora, lo que sea, funcionan con corriente directa normalmente. Sin embargo, pues no los mandan con corriente alterna. ¿Por qué? Bueno, pues cuando usando corriente alterna gastan menos energía que usando corriente continua. Entonces, para enviar la electricidad a puntos muy distantes, pues es mejor mandar la energía alterna y luego utilizar dispositivos que cambien ese tipo de energía a energía corriente directa para que la puedan usar otros aparatos. Bueno, hemos visto que son los capacitores y los resistores. Bueno, los capacitores se pueden representar mediante esta forma, dos líneas del mismo tamaño. Y las resistencias con este símbolo, esta línea como dientes de sierra. Bueno, ¿qué es un circuito eléctrico básicamente? Pues es un lugar por donde entra y luego sale la corriente eléctrica. Entonces, para que sea un circuito debe entrar y salir. Va a haber una entrada y una salida. Si, por ejemplo, agarramos un cable y lo conectamos a la corriente, probablemente hagas un corto y no lo hagan, eso sí no lo hagan. Pero bueno, es el circuito más simple que pueden hacer. Porque pues hay una entrada y una salida de electricidad. Bueno, si en cambio agarran ese cable
pero no lo conectan luego solo conectan una patita, es decir, solo va a haber una entrada. Eso ya no es un circuito, porque no tiene salida, solo tiene entrada. Ahora, siguiendo en complejidad, los circuitos que son un poco más complejos son los circuitos en serie y también los que son en paralelo. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Los circuitos en serie tienen la característica de que si tú quitas un componente, por ejemplo este resistor, cortas ese circuito. Entonces ya no es un circuito porque ya no tiene, solo tiene entrada, no tiene salida. En cambio, bueno, en los de paralelo, aunque quites uno, pues el circuito no se cierra. Puede seguir existiendo una salida y una entrada, entonces sigue siendo un circuito. Ahora, estos circuitos se modelan mediante algo llamado las leyes de Kirchhoff, que son, bueno, no los vamos a ver en la profundidad, pero son básicamente conservación de masa y conservación de carga. Como hemos visto conservación de energía, conservación de masa, y ahora vamos a meter otra cosa más, que es la conservación de carga. Estas leyes de Kirchhoff lo que nos ayudan básicamente es agarrar circuitos muy complejos y llevarlos a un circuito equivalente, es decir, un circuito más simple que podemos manejar. Eso es básicamente, por ejemplo, lo que estudian las carreras como ingeniería eléctrica o ingeniería electromecánica. En un poco menor grado también en la UASM, por ejemplo, la carrera de energías renovables, en la hora de ver energía fotovoltaica. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más de las cargas. Si se dieron cuenta, yo nunca hablé del nombre de las partículas cargadas. Quizás muchos de ustedes ya hayan pensado en una partícula cargada como los electrones, pues que sí, son los electrones son los que se mueven en nuestras casas, en los tomacorrientes, en los cables de nuestras casas. Sin embargo, esas no son las únicas partículas cargadas que se pueden mover. En particular, a nosotros nos van a interesar los iones, que son partículas cargadas. Entonces tenemos dos tipos de iones. Los aniones, que son iones cargados negativamente, es decir, que han perdido un electrón. Los cationes son iones positivos, que son átomos que han perdido, que han perdido un electrón. Entonces, un anión es un ion negativo que gana un electrón y un cation es un ion positivo que pierde un electrón. Bueno, ahora vamos a hablar de la polarización. Bueno, básicamente si tú tienes un material y lo sometes a un campo eléctrico, si el material en el material se pueden mover las cargas, lo que vas a tener es que en algún punto, si aplicas el campo eléctrico, las partículas pongan su lado negativo. Por ejemplo, en el caso de que tengas iones, eh, el lado del campo eléctrico que apunta hacia el lado negativo de la carga va a atraer a la parte positiva de los iones y la parte positiva del campo va a atraer a a la parte negativa del material. Entonces vas a tener esa forma. Lo que básicamente quiero decir con esto es que la polarización lo que hace es acomodar las partículas cargadas de una cierta manera. Esto, por ejemplo, vamos a hablar del cuerpo humano, la polarización pasa particularmente en las células. Dentro y fuera de la membrana hay una diferencia de potencial que es ocasionado que la membrana de la célula está polarizada. Por dentro es negativo y por fuera de la célula es positivo. Entonces, hay una diferencia de potencial, lo que produce corrientes iónicas en este caso. Entonces, a veces esos iones entran, a veces esto sale. Bueno, los, los iones, en este caso cationes, es decir, los iones positivos que hay en las células son es el sodio y el potasio. Entonces estos entran y salen y es lo que da sentido al transporte. En el mecánica de fluidos les dije que había más métodos más tipos de flujos. Entonces aquí vamos a ver el nombre formal para esos flujos es llamarlos transportes. Entonces, por ejemplo, vimos el transporte mediante la ósmosis, mediante la difusión. Aquí vamos a ver un poco algo más complejo, eso es el transporte difusivo. Esto ya lo vimos en el transporte eléctrico. Este depende solamente de la diferencia de potencial
de que hay dentro y fuera de la célula. Algo más complejo es el transporte activo. El transporte activo ya tiene que ver más con la necesidad de la célula. Entonces es algo que la célula, podemos decir que decide. Bueno, sabemos que una célula no tiene el raciocinio para decidir qué entra o qué sale. Pero bueno, en falta de una mejor palabra, digamos que decide qué partículas entran. Y también tiene que ver este transporte activo con la polarización de las células. Bueno, también hay cationes negativos. En este caso, de las células hay cloro, cloro menos, o sea, cloro con un electrón menos. Y estos es los iones negativos, es decir, los aniones. Ahora, la membrana celular puede ser modelada mediante un circuito de este tipo, que gracias a la ley de Kirchhoff podemos representar como este que es más simple. Entonces vemos que pues, la membrana celular y el medio extracelular se compone de resistencias y de capacitancias, y capacitores, perdón. Sin embargo, pues no es de los modelos simples que tenemos. Miren, aquí tenemos cosas en serie y cosas en paralelo. Entonces sí es algo mucho más complejo. Bueno, ahora ya vamos a ver casos particulares. Primero vamos a ver el corazón. Les mencioné que había una parte del corazón que se manejaba mediante pulsos eléctricos. Esas son las fibras de Purkinje, que están más o menos aquí. Estas son las que marcan el paso para que el corazón lata un sentido. Si estos no funcionan, pues bueno, lo que vamos a tener es una arritmia. Se va a perder el ritmo, entonces no va a llegar bien la sangre de un punto a otro. Bueno, como vemos que funcionan bien este sistema de las fibras de Purkinje, pues mediante electrocardiogramas como este. Entonces, mediante este electrocardiograma, los médicos pueden ver si este sistema funciona bien. Bueno, ese sistema, hay que decir también, es autónomo, es decir, no depende de que nosotros pensemos que nuestro corazón tiene que latir. Late aunque no queramos nosotros. Y bueno, si no funciona este sistema de Purkinje, lo que los médicos hacen en ponerle marcapasos a las personas, como su nombre lo dice, sus marcapasos lo que hacen es mandar impulsos eléctricos al corazón para que empiece a latir con un cierto ritmo. Otra célula importante que funciona con esto que expliqué son las neuronas. Bueno, aquí la forma más simple de neuronas. Se componen de soma, el cuerpo, del axón que está como colita y dendritas, que son esas ramificaciones. Bueno, los axones su función es pasar los impulsos eléctricos de las neuronas, que como dije son más bien corrientes iónicas, es decir, de iones de potasio y de sodio normalmente. Y bueno, las dendritas son estas pequeñas ramificaciones que ayudan a la neurona a compartir información o recibir información de otras neuronas y aparte recibir los neurotransmisores. Bueno, el soma del cuerpo es hacer lo que normalmente hacen las células, alimentarse, respirar, etc. Bueno, algo importante de las neuronas es que se manejan mediante lo que llamo la ley de todo o nada. Eso es básicamente es que si tú no llegas a un mínimo de umbral, no importa el estímulo que le des, eso no va a funcionar, la neurona no se va a activar o no le va a pasar información a la otra. Entonces eso es importante, porque hay veces donde hay estímulos que no nos van a, a pasar este umbral, entonces no va a haber, no, la neurona no va a reaccionar. Y eso, por ejemplo, es lo que explica un poco, entre otros factores, algo más complejo, pero es lo que explica entre las personas introvertidas y extrovertidas. En las personas introvertidas, este umbral está muy por debajo. En cambio, en las personas extrovertidas, este umbral está un poquito más arriba. ¿Esto qué provoca? Que bueno, que en las personas introvertidas, con pocos estímulos, reaccionen. Y de hecho llega un punto donde tienen tantos estímulos que no pueden reaccionar bien. Y por eso normalmente las personas introvertidas son retraídas. En cambio, las personas extrovertidas, este umbral es un poco más alto, entonces necesitan de un gran estímulo
Quizás muchos de ustedes conozcan a ese tipo de personas que se la pasa de fiesta en fiesta, que tiene que hablar con alguien que se espera. Bueno, se nota mucho, por ejemplo, que están en esa pandemia, que quieren salir de su casa, ese tipo de cosas, porque no reciben estímulos suficientes en su casa. Pues bueno, esto de la introversión y extroversión tiene su fundamento físico en esto, en que este umbral no es lo mismo para todas las personas. Bueno, ya para acabar, hablemos ahora de los músculos. Bueno, los músculos reaccionan igual mediante impulsos eléctricos, que normalmente son enviados por las neuronas. Hay tres tipos de músculos: el liso, el estriado y el cardíaco. El cardíaco ya hablamos un poco, que se activa mediante las esferas de Purkinje. El músculo estriado es el normalmente que nosotros entrenamos para que crezca, músculos con los que nos movemos. El músculo liso, en cambio, es esa parte que necesita moverse, pero que no depende de nosotros. Como por ejemplo en este caso ponen el sistema digestivo. Bueno, hay muchos estudios también sobre los músculos. Como se les he dicho, hay un trabajo de hace algunos años donde intentaban hacer músculos artificiales. Lo curioso aquí es que lo que usaban como material primigenio era el hilo de la caña de pescar. Bueno, ya para acabar esto, un detalle curioso es que los músculos fueron las primeras partes del cuerpo humano donde se notó la electrofisiología, es decir, esta parte eléctrica de nuestro cuerpo. ¿Cómo? Pues bueno, mediante los experimentos de Galvani. Él lo que hacía era conectar una batería a las ancas de una rana. Entonces, bueno, a lo mejor ya han visto ese experimento que conectas a las ancas de la rana y la pata se mueve, como aquí se está representado. Bueno, un otro experimento después de ese, que es un poco más grotesco, es el de uno de los sobrinos de Galvani, que se llamaba Aldini. Bueno, ¿qué hizo Aldini? Pues tomando como referencia lo que hizo su tío Galvini, que era conectar a ancas de rana una batería. Él dijo, pues, ¿qué pasa? A lo mejor el cuerpo humano es lo mismo. Pues si era lo mismo, entonces eh, pidió el cuerpo de un reo recién muerto, a la cárcel y lo conectó a la corriente eléctrica. Entonces, pues, era como el gran espectáculo de ese tiempo, ver cómo un cuerpo muerto se reanimaba y revivía. Entonces, es bueno, al menos a mí me parece algo grotesco si lo hicieran con una persona en la actualidad, pero bueno, eso ayuda mucho a entender las partes a entender la fisiología humana. Y bueno, eso también, ese experimento fue visto por una mujer llamada Mary Shelley. Bueno, quizás algunos la conozcan, escribió un libro que se llama Frankenstein, y de hecho ahí está tomada como referencia a estos experimentos de Aldini. Sí, bueno, si no han leído el libro, pero quizás conozcan esta escena muy famosa de la película de los 40 o de los 30, donde para darle energía al monstruo, para hacerlo vivir, le tiene que caer un rayo. Y eso es porque la idea que se tiene normalmente, que bueno, la electricidad está como la vida. Que sí tiene un poco de sentido, porque bueno, tenemos electricidad que ya vimos en nervios, en los músculos, en el corazón inclusive, que es lo que nos da energía, nos hace vivir un poco. Pero bueno, también hay que pensar que no es tan sencillo como lo pintan en las películas. Bueno, aquí nada más les conté algo muy superficial. Cada cosa que conté tiene por, tiene por detrás mucha investigación científica, que de hecho todavía se está haciendo. Bueno, solo para que tengan conciencia de eso, que pues muchas veces la ciencia, como les he comentado, no tiene todas las respuestas y las está investigando. El problema también es un poco, sobre todo cuando hablas del cuerpo humano o cosas que tienen que ver con los seres humanos, siempre debemos tener una ética. Ahorita, por ejemplo, como mencioné antes, ahorita en los experimentos de Aldini no podrían hacerse, porque pues, involucran que meterse con la dignidad de un cuerpo humano. Pero bueno, aquí ya el, el punto ya es un poco delicado. Por suerte, pues nosotros, en particular yo que no, bueno, que voy de investigación, no me dedico nada al cuerpo humano. Ustedes sí, pero pues van más a lo profesional. Sin embargo, en algún momento de su vida o de su carrera les van a poner a estudiar esa parte de la ética en la ciencia. Y eso es una parte muy importante. Y pues bueno, esto sería todo por el día de hoy.